Buen día, bienvenidos a Tijuana en el tiempo. Uno de los monumentos más polémicos de la historia de Tijuana, el cual causó controversia, debate y hasta repudio en gran parte de la población fronteriza, fue el mal logrado Monumento al Charro. El entonces gobernador de Baja California, Roberto de la Madrid, ordenó en junio de 1982 la construcción de un monumento singular que, según él, exaltara la charrería local, una de las tradiciones más importantes de México, considerada como deporte nacional. Se sabe que el señor de la Madrid fue un gran amigo del entonces presidente de México, José López Portillo. Por tal motivo, la biblioteca pública que se encuentra a un costado de Palacio Municipal, en 1982 en su inauguración, llevaba el nombre del presidente de la República. Nadie sospechaba en ese momento que el monumento al charro, que estaba en proceso de construcción, causaría tanta polémica y enojo al salir a la luz quién fue el modelo utilizado para dicha estatua. El monumento al charro consistió en una estatua hecha de bronce en tamaño natural, de un caballo de raza criollo, una montura albarda y un charro mexicano, sinónimo de jinete. La obra fue realizada por el escultor y artista Humberto Peraza Ojeda. La estatua ecuestre con la figura de un charro a paseo tenía un peso de 2 toneladas y tuvo un costo oficial de 8 millones de pesos. Por su parte, en el lugar donde sería colocado en la glorieta Miguel Hidalgo del Paseo del Centenario y Boulevard Independencia de la zona Río de Tijuana, frente a Palacio Municipal y a la Infonavit del Río, fue instalado un pedestal de mampostería, varilla y concreto, para que en lo alto del mismo fuera colocada la obra. Entre los días 16, 17 y 18 de octubre de 1982, los trabajadores del gobierno estatal efectuaron los trabajos generales para la colocación del monumento al charro. Fue así que el lunes 18 de octubre del 82 quedó instalada la estatua en su pedestal. El miércoles 20 de octubre de aquel año, el presidente de México en turno, López Portillo, visitó por 8 horas el estado de Baja California. Fue su última visita como mandatario federal a la entidad. Lo hizo por 2 razones. Una, para celebrarse su aniversario de bodas con la señora Carmen Romano, quien fungía como presidenta de FONAPAS a nivel nacional, y otra, para inaugurar varias obras del estado. Con esto, aquel 20 de octubre de 1982 a las 10 de la mañana, López Portillo develaba junto con el gobernador de Baja California, Roberto de la Madrid, el monumento que oficialmente se llamaba Monumento a la Charrería Nacional. El acto fue testificado por decenas de personas, fue rápido y sencillo. En aquella fecha aún no estaba el actual edificio de Palacio Municipal, por lo que la zona se veía un poco desolada. Con el paso de los meses y de los años, salió a la luz una controversia. Alguien filtró a la prensa que la cara del monumento del charro había sido copiada de una fotografía de López Portillo. Esto provocó que muchos fueran a cerciorarse de aquel rumor. Como el tema estaba en su punto más álgido, decenas dijeron que sí, que la cara del charro de bronce era igual que la del ya expresidente. Algunos hicieron pintas de inconformidad. Otros reclamaron al gobierno por qué se habían utilizado recursos y espacio público para honrar a un mandatario federal. Por las calles, los tijuanenses esparcieron su enojo. Se decía de persona en persona que el charro había sido esculpido a imagen y semejanza de López Portillo. Además, se comprobó que el escultor Peraza había recibido solo 5 millones de pesos para construir la obra, a pesar de que el gobierno oficialmente había dicho que costó 8 millones. Nunca se supo
¿quién se quedó con los otros 3? La leyenda siguió con los años. Se criticaba al gobierno en turno de haber ejercido al máximo el culto a la personalidad de un político. No fue hasta 1988 que la controversia rindió sus frutos. Los debates y la presión hicieron que al final la figura del charro en bronce fuera removida. En junio de 1988, el gobierno municipal de Federico Valdés Martínez decide quitar el monumento a la charrería nacional y poner en su lugar la estatua de Miguel Hidalgo, que en ese tiempo se encontraba en el Parque Teniente Guerrero. En agosto de aquel año hubo otro pleito de declaraciones por este cambio. Personajes de diferentes agrupaciones de historia se oponían a que el monumento a Hidalgo se pusiera en la glorieta, ya que según ellos era un lugar muy reducido para efectuar ceremonias. Al mismo tiempo, daban su punto de vista sobre el lugar donde consideraban que podría quedar mejor. Opinaban que quedaba mejor en la explanada del Palacio Municipal, que ya se encontraba en funciones en 1988. También se pensó poner a Hidalgo en la salida de la garita de San Isidro. El entonces presidente de la Sociedad de Historia, profesor Arturo Pompa Ibarra, dijo que el monumento a Hidalgo debía permanecer en el parque, ya que la gente estaba acostumbrada a verlo ahí y este era un referente del lugar. Por su parte, Jesús Ortiz Figueroa, en ese tiempo coordinador del Centro de Investigaciones Históricas de la UNAM y de la UABC, manifestó que Hidalgo debería estar en la zona Río, la zona para él más importante de Tijuana. Al final, el martes 30 de agosto de 1988, la figura del charro fue removida con una grúa. Una decena de hombres participaron en dicha tarea. El entonces alcalde de Tijuana, Valdés, ordenó el cambio y pusieron a Miguel Hidalgo. Lo declararon como el monumento más importante de la zona del río. Por otro lado, la figura de bronce a la charrería fue enviada a la colonia Ejido Chilpancingo, donde permaneció guardada en un almacén. Con el tiempo, la escultura fue colocada por algunos años en el Boulevard Industrial de Otay. Después fue removida y finalmente instalada en un pedestal del antiguo Cortijo San José, hoy Casa de la Cultura de Playas de Tijuana. La leyenda de que si la efigie del charro es a imagen de López Portillo, solo lo sabrían Peraza de la Madrid, unos cuantos más y por supuesto el mismo López. Por desgracia, todos finados. Al final, ustedes, mis queridos suscriptores, tienen la última palabra. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana.